Antes que existiera la Tierra, antes de los océanos, de las montañas y de la vida, el universo ya estaba aquí. Durante miles de millones de años no hubo ni un solo ser humano, ni un mamífero, ni un pez, ni una bacteria. Solo energía, materia en expansión y leyes físicas formándose en medio del caos. Si de verdad existiera una fuerza última detrás de todo eso, un Dios en el sentido más amplio de la palabra, ¿por qué tendría forma humana o forma de animal? No habían ojos, no habían manos, no había ni siquiera alas. Lo único que existía eran campos de energía, partículas, fusión nuclear en el interior de las estrellas, gravedad modelando las galaxias. Lo lógico sería pensar que cualquier principio creador se parecería más a una ley, a un flujo, a un patrón cósmico, que a un señor con barba sentado en una nube o un animal sagrado con poderes. Y sin embargo, casi todas las religiones que conocemos dibujan a sus dioses como personas o como animales. Es como si la humanidad no soportara la idea de un universo guiado por algo sin rostro y necesitara ponerle cara al misterio para poder hablarle, rezarle y negociar con él. Pero hay algunas tradiciones que hacen algo diferente. En lugar de imaginar a Dios como un personaje, hablan de un camino, de una ley, de un principio sin forma. Hoy vamos a ver 3 casos: el taoísmo, el jainismo y el budismo. 3 maneras de entender lo sagrado que encajan mucho con el universo que existía muchísimo antes que nosotros. En este video quiero defender una idea sencilla. Si el universo existía miles de millones de años antes que la Tierra, la versión más coherente de Dios no debería parecerse a un ser humano ni a un animal. Un Dios a la escala del cosmos tendría más sentido como una ley, un flujo, un principio abstracto que como un personaje con emociones y caprichos. Lo interesante es que el taoísmo y el jainismo y el budismo se acercan muchísimo a esa intuición. No ponen en el centro a un Dios, persona, creador, sino algo mucho más impersonal. Un camino que atraviesa todo, un universo eterno, sin creador, un conjunto de leyes y ciclos que no dependen de una voluntad divina. Hola, por favor, suscríbete y da like. Hola. Vamos a verlos uno por uno. El taoísmo. El Tao como principio sin forma. El primer caso es el taoísmo. Si tú le preguntas a un taoísta filosófico ¿cuál es tu Dios?, no te va a responder con un nombre propio tipo Zeus o Yahvé. El centro del taoísmo no es un Dios persona, es el Tao. ¿Y qué es el Tao? El Tao es descrito como el principio que está detrás de todo, la fuente, el camino y la estructura que hace que las cosas existan y se transformen. Es algo que no tiene forma, no tiene límites, no empezó ni termina, ni cabe del todo en palabras. De hecho, uno de los textos clásicos de el Tao Te Ching empieza diciendo en esencia: el Tao del que se puede hablar no es el Tao eterno. Con esto te está diciendo lo más profundo de la realidad. No puede convertirse en una imagen fija, ni en una estatua, ni siquiera en una definición exacta. El Tao no es un señor mirando desde arriba, es el flujo mismo de la esencia, cómo nacen las cosas, cómo cambian, cómo se equilibran los opuestos. Por eso, el objetivo del taoísmo filosófico no es obedecer a un Dios con cara, sino aprender a vivir en armonía con ese flujo y hacer menos fuerza con la realidad y moverse con ella. Si lo piensas a escala cósmica, el Tao se parece mucho más a esa idea de un Dios que no es alguien, sino un patrón o una corriente, un principio sin rostro que atraviesa galaxias, planetas y vida. Este capítulo es muy interesante. ¡Quédate! Jainismo. Un universo sin creador. El segundo caso es el jainismo, una de las religiones más antiguas de la India. El jainismo da un salto todavía más radical. Afirma que el universo no fue creado por ningún dios. No hay un momento en el que un ser todopoderoso diga hágase la luz. Para los jainas, el universo siempre ha existido. No tuvo principio y no tendrá fin. Y está formado por elementos eternos,
almas, materia, espacio, tiempo y movimiento. Lo que organiza todo esto no es la voluntad de un creador, sino las leyes impersonales como el karma. El karma aquí no es un castigo mágico, sino una especie de ley moral y cósmica. Lo que haces deja huellas en tu alma y esas huellas determinan tus experiencias futuras. Entonces, ¿qué es lo divino para el jainismo? Lo divino no es un Dios creador. No hay alguien sentado afuera del universo decidiendo quién vive y quién muere. Lo sagrado son las almas que han logrado purificarse por completo, liberarse del karma y alcanzar un estado de conciencia total. Se les llama tirthankars. Arihants, siddhas, son seres despiertos, ejemplos de perfección espiritual. Pero ojo, no crearon el universo, no lo sostienen, no lo dirigen como un ingeniero cósmico. El cosmos, según el jainismo, es eterno y funciona por sí mismo. Aquí la idea de un Dios como una persona central de la obra desaparece. Lo más parecido a un absoluto es un universo sin principio, sin creador, regido por leyes que no tienen rostro. Otra vez, muy cerca de la intuición cósmica. Si el universo existía mucho antes que la vida en la Tierra, no necesitas un humano gigante para explicarlo. Te basta con un conjunto de leyes y un tiempo infinito. Budismo. Leyes y ciclos, en vez de un Dios creador. El tercer caso es el budismo. A diferencia de muchas religiones teístas, el budismo no pone en el centro a un Dios creador omnipotente. En los textos budistas clásicos no hay un ser supremo que haya hecho el universo. La idea de un creador eterno no es necesaria y las preguntas sobre el origen absoluto del mundo no se considera en cierto sentido una distracción. En el budismo se aparecen devas, dioses, en un sentido amplio, seres muy poderosos de larga vida que habitan mundos sutiles, pero tienen dos características clave. Ninguno de ellos creó el universo y todos están atrapados en el ciclo de renacimientos, igual que los humanos. Es decir, no son un dios con una mayúscula al estilo monoteísta. Son como máximo vecinos poderosos en un cosmos mucho más grande. Lo que ocupa el lugar de la realidad última en el budismo no es una persona, sino leyes dinámicas impersonales. El karma, la impertinencia, el sufrimiento, dukkha, y la posibilidad de despertar en el nirvana. El objetivo del budismo no es ganarse el favor de un dios, sino entender cómo funciona la existencia y liberarse del sufrimiento a través de la sabiduría y la práctica. Otra vez, lo que manda no es alguien, sino un conjunto de procesos y reglas que no dependen del capricho de un ser superior. Si piensas en el universo que ya existía mucho antes que la vida en la Tierra, el budismo es una forma de espiritualidad que encaja bastante bien. No necesitas imaginar a un creador humanoide para tener ética, ni sentido, ni camino de liberación. Hola, por favor, suscríbete y da like. El Dios lógico del cosmos. Entonces, si juntamos todo, el taoísmo pone en el centro al Tao, un principio sin forma, inefable, que es el flujo mismo del universo. El jainismo habla de un cosmos eterno, sin creador, regido por leyes como el karma, donde lo divino son las almas liberadas, no un dios arquitecto. El budismo se organiza alrededor de leyes y ciclos, como el karma y la impertinencia, sin un dios persona que haya diseñado todo. Las tres tradiciones, cada una a su manera, se acercan a una idea muy poderosa. Lo más sagrado no es un alguien con cuerpo, sino una forma de ser del universo. Un orden, un camino, un conjunto de leyes que existían mucho antes de que apareciera la primera vida en la Tierra. Si empezamos desde la cosmología, desde un universo que ya llevaba miles de millones de años funcionando antes que hubiera humanos, entonces es muy difícil imaginar a un dios, un humano gigante o un animal sagrado. Tiene más sentido imaginarlo como un principio sin forma, una red de leyes, un flujo que atraviesa todo. Y justo eso es lo que, de distintas maneras, el taoísmo, el jainismo y el budismo ponen sobre la mesa. La pregunta que te dejo es esta. ¿Te resulta más convincente la idea clásica de un dios con rostro y emociones humanas? ¿Te atrae, aunque incomode, esta idea de un dios sin rostro? Un principio, una ley, un camino que existían mucho antes que nosotros. Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando otras formas de pensar lo divino. Y nos vemos en el próximo video. Esto es Itinerantur VIP y yo soy Carlos H. Ramírez. Ven, güera. Córrele, güera.